que empezaron a ser influenciados por esta corriente, por este movimiento. Algunos empezaron a claudicar, pero otros también dejaron de crecer. Y el propósito de Dios es que nosotros sigamos creciendo siempre, iglesia. Amén. Pero eso es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Entonces aquí, en el versículo que hemos tomado como texto base, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros caminos, para que lo cojo no se salga el camino, sino que sea sanado. Aquí no solamente nos está hablando de la parte externa, no solamente nos está hablando de posturas o de posiciones que tomamos en la oración o que tomamos en el tiempo cuando cantamos al Señor. Está hablando de nuestro interior. Y lo primero que observamos acá es que tiene que ver con el compromiso que yo tengo con mi vida personal. Las manos levantadas nos habla mucho en la Sagrada Escritura, hay muchos pasajes. Las manos levantadas, por ejemplo, vemos que en el libro de Éxodo, capítulo 17, que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía contra los enemigos, en este caso contra Amalek. Esa mano levantada nos habla de que nuestro auxilio, nuestra ayuda, nuestro socorro viene del Señor. En el Salmo 121, David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Pero en el Salmo 147 encontramos que las manos levantadas son un arma poderosa en la alabanza, en la guerra espiritual. Y quiero decir que una de las mejores armas en la guerra espiritual es precisamente la alabanza. Amén. Porque a veces creemos que guerra espiritual solamente es cuando decimos, demonio, yo te reprendo, te vas en el nombre de Jesús. Hace parte, claro que sí, de usar la autoridad que Dios nos ha dado. Pero cuando usted y yo constantemente estamos, por decir, dando gracias a Dios en todo, a pesar de nuestras circunstancias, estamos haciendo guerra espiritual porque no le estamos dando lugar al adversario en nuestra vida. No estamos dejándole glorificar a Dios. Entonces el Salmo 147, le invito a que me acompañe al Salmo 147, y lo está diciendo alguien de autoridad, alguien que es conocido como el dulce cantor de Israel, alguien que nos puede decir lo importante que es la alabanza en todo tiempo. Dice, alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Escuche bien. Pero ahora en el versículo 7 dice, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra. Oído. Entonces, la alabanza es poderosa, pero oído a esto. Esas manos levantadas que están caídas, no, esas rodillas endebles o esas rodillas paralizadas, o eso que el mismo escritor dice, hacer senda derecha. Nosotros tenemos que mirar qué cosas hay dentro de nuestra vida, en el interior de nuestra vida, que no está bien, que están estorbando la gracia de Dios en nosotros. Y entonces la recomendación o la exhortación más bien es, hagan sendas derechas, para que lo cojo no se salga, sino que sea sanado. Compartíamos esta mañana en el primer servicio con los hermanos que hay una tendencia, hay una constante batalla precisamente de desviarnos o de salirnos del camino. Es lo que Dios dice a través del profeta Jeremías, párese en los caminos y pregunte por las sendas antiguas. Y tomamos el ejemplo, muchos hermanos aquí que son del Sucre o allá de Córdoba, los pueblos,
y gloria a Dios por nuestros pueblos, el burro se conoce el camino. Usted golpea el burro o la mula y va con la carga, y va con la persona solito. Él se conoce el camino. Él va y viene. Él va y viene. No necesita de alguien que lo guíe porque él conoce el camino. En una ocasión Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y no me conoces, porque le dijo, muéstrame el camino, 3 años contigo y todavía no sabes, entonces ahí donde viene, yo soy el camino, la verdad y la vida, tanto tiempo conmigo y no me conoces. Y los hermanos que nos habla Hebreos se estaban desviando, se estaban alejando. Cuando usted mira el contexto de este pasaje, el capítulo 12, nos dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no termina ahí. ¿Por qué dice puesto los ojos en Jesús? Porque pecar en el original es errar, es no dar en el blanco. Cuando alguien está pecando, ha dejado de dar en el blanco. ¿Quién es el blanco? Cristo. O sea, Jesús ha dejado de ser la meta. Jesús ha dejado de ser el objetivo en su vida. Jesús ha dejado de ser lo primordial en su vida. Y entonces vienen cosas a nuestra vida que precisamente quieren sacarnos, alejarnos, distraernos, desenfocarnos del objetivo, de la meta que es el Señor. Y entonces Hebreos 12, vuelva conmigo, dice, puesto los ojos en Jesús, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Al Señor le dolió, sí, porque no podemos deshumanizar a Jesús. Es un error que a veces se comete en las predicaciones y la enseñanza en la iglesia. Quieren deshumanizar a Jesús y quieren deshumanizar también a la iglesia. 100% Dios, pero 100% humano. Sufrió, padeció, fue tentado, le dio hambre, se cansó, se enojó, se durmió porque estaba cansado. No siempre se durmió a propósito. Se durmió porque estaba cansado el Señor. Sufrió traición, sufrió todas las cosas que usted y yo también vivimos en nuestra humanidad. Y es muy importante tener esto en cuenta porque hay gente que quiere espiritualizarlo todo y quiere llevarlo a un extremo impresionante, de que Jesús no se cansaba, que no le daba hambre, que no le daba sed, que no le daba... No, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice todo lo contrario, que el Señor hecho hombre, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y padeció y todo. Pero a pesar de esas situaciones, algunos tienen de pronto la idea de que Jesús va a la cruz y que la cruz, como enseñan los satanistas y otras corrientes, es como señal de derrota. Y para algunos en el cristianismo han querido omitir la cruz y la cruz la ven como algo señal de derrota. No, es de victoria. Amén. Aunque solo 3 lo crean, o 4, 5. Es señal de victoria. Todo lo que trajo su muerte, todo lo que trajo su sacrificio. Pero dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Como alguien que va a morir. Imagínense la cruz en ese tiempo era como la silla eléctrica ahora. Condena, pena de muerte, sin ser culpable. Imagínense que a uno le digan, te vas a morir mañana. Ja, ja, ja. Ahora mismo te vamos a llevar a la silla eléctrica. Y ahí hay un punto muy importante que quiero resaltar. Cuando hablamos de una vida excelente, y oído a esto, no quiere decir que usted y yo no sufrimos, no padecemos, no quiere decir que no tenemos crisis a veces en el matrimonio, con los hijos, en la economía, la enfermedad y muchas situaciones que se viven y que hoy más que nunca se están dando en la humanidad. Y la iglesia no somos ajena a eso. Pero en esa vida más excelente no se trata y no tiene objetivo cuando encontramos muchos cristianos que evidencian como una vida derrotada, aún su postura, aún su posición, aún lo que se conoce en el lenguaje corporal,
tratan de evidenciar la situación que están viviendo. Y no se trata de que tú no hables de situación, pero tienes que llevarla primeramente al Señor y a las personas que Dios coloca que te van a ayudar. Compartíamos esta mañana que en Gálatas 6 dice, Gálatas capítulo 6 dice que cada uno llevará su propia carga. Pero también dice ese mismo pasaje, versículo 2 y versículo 4, sobrellevar las cargas los unos por los otros y orar los unos por los otros. La carga que el Señor coloca, la prueba que el Señor coloca, dice que es ligera y es fácil. El Señor sabe que podemos enfrentarla y que vamos a salir victoriosos en su nombre. Amén. Porque las crisis son momentáneas, las crisis no son eternas. Amén. Pablo dice, esta leve tribulación es momentánea, es leve y es momentánea. O sea, es temporal y no se compara a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Amén. Ahora lo está diciendo Pablo, que lo traicionaron, que estuvo entre falsos hermanos, falsos apóstoles, que lo injuriaron, que no le hicieron. El Señor se lo dijo cuando le llamó, vas a vivir todo esto. Y Jesús dijo que es imposible que no vengan las ofensas, Lucas 17. Nos van a ofender y nosotros también vamos a ofender. Amén. Nos van a hacer cosas que nos van a doler. Eso, dígalo, está dentro del presupuesto. Entonces, pero el punto es que nosotros no podemos estar evidenciando todas nuestras situaciones a quien no tenemos que hacer o a quien no le interesa. Voy a hacer una expresión, pero no ser grosero. Hay una frase muy costeñol o del lenguaje, dice, cuando la gente dice, ¿qué te importa? Tú no tienes que estar contando tu vida a todo el mundo. Tú no tienes que estar evidenciándole a todo el mundo tu situación. Y eso no quiere decir que de pronto tú no estás viviendo tu crisis, tu proceso. Amén. Hablando de tu problema con todo el mundo, la gente no te lo va a solucionar. Hablando de los problemas de los que sean, la gente no te lo va a solucionar. Además, hay gente que usa las redes para decir, ay, me siento mal, me siento triste, estoy deprimida, ay, estoy que no aguanto, como si Facebook fuera Dios. Y evidencian, y es fácil de saber cómo está su estado de ánimo. Amén. Hay hermanos que yo lo he dicho en algunas oportunidades, uno sabe cuándo le han pagado, porque cuando le pagan están contentos, están alegres, ese día danzan, ese día brincan, ese día, pero cuando uno sabe cuándo no le pagan, porque ese día están tristes, están aburridos, porque han permitido que la situación, el contexto, maneje su vida, nos afecta y nos golpea. Jesús va a la cruz, pero dice, con el gozo puesto delante de la hora. ¿Cuál era el gozo del Señor? Que iba a ser la voluntad del Padre. Amén. Pero el gozo del Señor también era, Isaías 53, te invito a que lo leas en casa, que vería el fruto de su aflicción, que vería linaje, que somos nosotros y todos los que hoy se están convirtiendo y se convertirán al Señor. Amén. Es como cuando uno con los hijos. No son fáciles los procesos, las situaciones que se enfrentan con los hijos, pero con el tiempo, si eres dedicado, si eres esforzado, si permaneces firme en el Señor, a pesar de todo, empieza a ver el fruto de todo ese sacrificio, de todo ese esfuerzo en tus hijos, en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hoy se nos está hablando mucho de la satisfacción inmediata o de la recompensa inmediata. Es la tendencia que hay. Ahora, no se trata tampoco de ir al extremo. 30 años en la misma situación, en el mismo lugar, como Israel dando vuelta en el desierto. Pero hoy hay ese pensamiento, esa idea. Por ejemplo, los matrimonios, entonces al año ya se quieren alejar. Los hijos
cuando situaciones que se presentan en sus diferentes etapas, entonces ya quieren renunciar y abandonarlo todo. Jesús sufrió la cruz, dice, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Ahí está sentado, en una posición de autoridad y privilegio, pero también como nuestro abogado, como dice 1 Juan 2, como nuestro sumo sacerdote, o sea, sacerdote, nuestro mediador, que intercede por nosotros. Por eso Hebreos también me encanta cuando dice el capítulo 4 que podemos venir confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y para alcanzar misericordia. Entonces, ¿cuál es el punto, pastor? En ese camino de la restauración, en esa vida más excelente. Y es que lo primero que encontramos, yo tengo que ver qué está cojo, en dónde estoy cojeando. ¿Dónde me he debilitado espiritual, moralmente? ¿O me he debilitado en el carácter? ¿O me he debilitado en mis convicciones en el Señor? Esas manos caídas, esas rodillas paralizadas. Vuelvo y digo, no solo habla de una posición, de un lenguaje corporal. ¿Por qué me cuesta levantar las manos? ¿Por qué me cuesta doblar las rodillas? Y vuelvo y reitero, tiene que haber algo hacia adentro. ¿Qué hay en mi vida que no está permitiendo que yo pueda disfrutar del Señor, deleitarme en Dios, de amarlo a Él, de servirle a Él, a pesar del momento que esté viviendo? ¿Es el momento o lo coyuntural que me está definiendo o es el Señor? Entonces dice que para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuál es el propósito? Que sea sanado. Que digamos, Señor, sana esta área de mi vida, Señor, sana esta situación, Señor de los cielos, que no puedo más. Versículo 14. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aprendíamos las semanas anteriores que uno de los deberes cristianos, Romanos capítulo 12, dice que cuanto dependan de nosotros, en cuanto dependa de nosotros, porque hay gente que no quiere y ya no es problema nuestro. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Y aquí Hebreo nos dice, seguir la paz con todos, con todos. Estar en paz en lo que sea posible, es paz con todos. ¿Te fuiste a la iglesia? En paz. Hay gente que se va a la iglesia y entonces se va hablando, se va no sé qué, y entonces ya su pastor antes era un ángel, ahora es el diablo. Los hermanos ahora son malos, en el hogar, los padres, en el trabajo. Dice, debemos procurar estar en paz con todos. Y entre los deberes cristianos aprendíamos, es que dice, al que tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto amontonarás asco de fuego sobre su cabeza, porque es mía la venganza. Tome nota para que lo medite en su casa. Pero hay algo que compartíamos. Cuando yo no hago esto, yo me pongo al nivel de mis enemigos. Entonces pongo este ejemplo. Tu enemigo te está enviando los dardos, te está enviando las flechas. Si tú estás en el mismo nivel, en la misma altura, en la misma posición, te van a dar. Pero si tú estás en el nivel de Dios, más arriba, por muchos dardos que te mande, por muchas saetas que te mande, no te va a tocar. Porque tú estás por encima, tú no estás al mismo nivel, no estás siguiendo el mismo juego. ¿Me hago entender? Yo en este momento, por dar ejemplo, estoy un poquito más alto y dice, ay, el pastor cómo ha crecido. Pero si yo me bajo, y si hubiera más que le bajara, entonces ¿en qué nivel quieres estar? Y es lo que Dios dice. No te canses de hacer el bien. Y dice, vence el mal con el bien. O sea que es una batalla. Y esa es la batalla que hay, el mal y el bien. ¿Qué quiere el diablo? Que nos dañemos.
que nos dejemos vencer por lo malo. Y la palabra dice, amado, no imite lo malo, porque el que hace lo malo no es de Dios. Malo viene de maldad, es una iniquidad. Y en su expresión, en su significado, en su raíz, es que se torció. O sea, alguien que está en iniquidad es que se torció. Se dejó llevar por el mal. Caín se dejó llevar por el mal. Le tenía celo, envidia a su hermano, su inconformidad. En vez de llevarla a Dios, la descargó ¿contra quién? Contra su hermano y lo mató. Se dejó llevar por el enemigo. Y Dios se lo dijo, el pecado está a la puerta. O sea, Dios nos advierte, nos dice, nos está diciendo, hay unas alarmas. El Espíritu Santo comienza a redarguirnos, porque, vuelvo y digo, humanamente sentimos, somos seres que tenemos emociones y nos da rabia. ¿Cierto? Amén. Amén. ¿Alguna de ustedes le ha mandado una chancleta así a sus hijos, así, o con una correa? Pregúntenle a los hijos míos. ¿Cierto? Pero por lo menos uno tira a amagar. Mi mamá no tira a amagar, ella tira a dar. Sí, porque en este tiempo donde hay tantas cargas, donde hay tantas batallas, tantas cosas, que necesitamos descargar y entregar delante del Señor. Pero el versículo 14 dice, sigan la paz con todos. Mucha gente profesa una santidad que no es bíblica. Hay gente que habla de santidad y no está en paz con sus hermanos. Está predicando y salió en división. Y habla mal del otro. Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. Que no puede ser que con nuestra lengua, con que bendecimos a Dios, con que adoramos a Dios, empecemos a maldecir los hombres que fueron creados a su imagen y semejanza. Hablar mal. Y hay esa batalla a dejarnos arrastrar, a llevar por el mal. Entonces hay un punto que compartimos y el perdón. En ese camino a la restauración y en esa vida más excelente, ahí entra entonces el sermón del monte. ¿Y qué dice? Que el perdón, escúcheme bien, el perdón es algo íntimo, es algo muy personal. Y el perdón no se trata si el otro se lo merece o no se lo merece, él o ella. Se trata de ti. Y se trata de agradar a Dios. La oración del Padre Nuestro dice, si no perdonan a los hombres sus ofensas, pues yo tampoco. Porque es una regla. Principio, ley de siembra y cosecha. La regla de oro. Como quiero que me traten, debo tratar a los demás. La gente está enfracada, sí, hay que orar, pero no tiene en cuenta esto. Entonces, vamos a sacar algo. Yo debo estar en paz. Perdonar me trae paz. El perdonar me libera. Y el perdonar no se trata si lo siento o no. Oiga esto. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13 y capítulo 15, habla de un nuevo mandamiento. En el capítulo 15 dice, un nuevo mandamiento os doy. Después que habla de la vida verdadera, dice, un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces el amar, para los que están tomando notas, es una decisión. El amar no es si lo siento. Entonces, el perdonar es lo mismo. El perdonar es una decisión que yo tomo. Y vuelvo y reitero. Creemos que cuando perdonamos a alguien, le estamos haciendo un favor a esa persona. No, nos estamos haciendo un favor nosotros. Porque así nos mantenemos libres, sanos. Ahora, perdonar no es olvidar, porque Dios no borra nuestra memoria. Cuando, por ejemplo, la palabra de Dios dice en Isaías 43,
que Él no traiga a mi memoria las cosas viejas, porque Él hace cosas nuevas y Él ha sepultado en el profundo del mar. Creo que dice por allá, se me escapa el versículo, creo que es Amós, creo que lo dice, que el Señor lo ha sepultado en lo profundo. No quiere decir que a Dios se le olvida lo que tú hiciste, lo que yo hice, porque Dios no sufre de amnesia. Amén. Sino que cuando el Señor te mira, es la gracia de Dios derramada en ti y mí a través de la persona de Cristo, el sacrificio de Jesús, no solo nos cubre, sino que nos limpia. Es tan grande y es tan poderoso que cuando el Señor se acuerda lo que tú hiciste, no lo ve con dolor ni con demanda de justicia, porque ya fue perdonado por Dios. Amén. Entonces, el perdonar es que cuando yo me acuerdo lo que esa persona me hizo o no me hizo, porque hay gente que se molesta no solo porque le hacen, sino porque no le hicieron. Yo me acuerdo que a mí a mi hermana le daban la carne más grande. Aquí está una de mis hermanas. A mí me dan la más pequeña. Hay gente que trae eso todavía con sus padres. 30 años, 40 años, me dan la más pequeña. Está ahí. No me estoy burlando. O 20 años en la iglesia. Yo me acuerdo que el pastor una vez lo felicitó todo y a mí no me felicitó. A mí no se me olvida eso. Claro, no se te olvida. Pero si lo recuerdas, ¿cómo sabes que has perdonado? Que ya no sientes dolor. Porque resentimiento es volver a sentir. Y hay gente que vive resentida. Recordando, y a mí no se me olvida, y a mí no se me olvida, y a mí no se me olvida. Claro, es que el objetivo de Dios no es que se te olvide. El objetivo de Dios es que cuando lo recuerdes, ya no lo recuerdas con dolor. Ya no vas a cantar la canción y vive tu recuerdo. Ni vas a cantar la canción por ahí conocida, la herida que llevo profunda del alma no cicatriza. No, si tienes que cicatrizar en Dios. Amén. Porque el enemigo es el que quiere que esa herida esté abierta y no cicatrice. Para cada vez meterte el dedo, perdóname la expresión, presionarte en la herida. Y cuando una herida no cicatriza, ¿qué pasa? Se infecta. Se vuelve una gangrena, se vuelve un cáncer. ¿Qué hace? Entonces vamos a un punto. La amargura es un veneno. La amargura viene de una palabra griega en el Nuevo Testamento que es pilcria, con K, pilcria. Entonces cuando usted ve a alguien amargado, usted dice, usted tiene un pilcria. O yo tengo un pilcria. Ahora, ¿qué es eso? Pilcria es una punzada. Es algo pesado. Es un veneno. Y esa punzada, que es pesada, tiene el objetivo de perforar el cuerpo, el corazón de la persona. Pero no solo el de esa persona, sino el de otros. Entonces Hebreos dice, mira bien, versículo 15, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo pierdo yo la gracia de Dios? ¿Cómo puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿O cómo caigo en la gracia de Dios? ¿O me puedo volver un desgraciado? Suena fuerte. Cuando usted dice un desgraciado, una desgraciada, esa sin gracia. Y usted y yo hoy somos agraciados, tenemos gracia de Dios, gracia sobre gracia, favor sobre favor. Pero no nos descuidemos de volvernos unos desgraciados. ¿Por qué? Por aquí no lo está diciendo. No sea que deje alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué hace que yo deje alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura. Entonces la amargura es una punzada, es un veneno que perfora el corazón, que perfora el cuerpo de la persona. Usted ve que hay infecciones cuando se toma en la piel que comienza a comerse la piel, ¿cierto? Bueno, no me sé ahora los términos médicos, eso lo puede preguntar mejor a mi esposa. Pero no solo te come la piel, te comienza a perforar, a comer. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Como una bacteria. Eso hace la amargura adentro. Porque la amargura es un árbol. La amargura es un árbol. Lástima, se me olvidó traerlo, venía corriendo. Un árbol. Usted tiene una mata y una planta, como la que le encanta a mi suegra, pero no de amargura, en realidad. Le encantan las plantas.
Y resulta que ese árbol o esa planta, llamémosla amargura, tiene unas ramificaciones. Tiene unas ramas donde sale odio, falta de perdón, ira, enojo. Eso, entonces la amargura es la raíz, pero da unos frutos. Esas personas que constantemente están odiando, que les cuesta perdonar, que viven constantemente enojadas. Ahora, uno se puede enojar. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero constantemente es una ira, es un enojo. Son las ramificaciones de algo que se llama amargura. Y voy aquí concluyendo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es fácil detectarla en otros, pero es difícil detectarla en nosotros. Y es difícil detectar en nosotros cuando somos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, pastor, ¿cuáles son los síntomas que yo sé que de pronto puedo tener amargura? Y es más que la falta de perdón. Es más, la falta de perdón lleva a eso. Cuando constantemente, por ejemplo, yo no puedo soportar a esa persona. ¿Y sabe qué hace Dios? No el diablo. ¿Sabe qué hace Dios? Que permite que nos encontremos, por decir, con esa persona. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Y Dios no lo hace por maldad, lo hace para sanarnos, para confrontarnos. Amén. Y el momento no es fácil. No es fácil. Y Dios sabe que es así y nos da tiempo. Nos da un tiempo para sanar. Amén. A su nombre. Ahora, dice, la raíz de amargura os estorbe. ¿Qué hace la amargura? Te estorba. No te deja crecer, no te deja avanzar, no te deja disfrutar, no te deja disfrutar a Dios, no te deja disfrutar la vida, no te deja disfrutar la familia, no te deja disfrutar todo lo que Dios te ha dado. Entonces empezamos a creer y a pensar que si tenemos más vamos a ser felices. Y no hay nada malo con el tener, hago claridad. Cuando estábamos en pleno confinamiento, empezamos a valorar muchas cosas. Por lo menos yo empecé a valorar la ida al parque, la ida a ciertos lugares, porque fuimos privados de la libertad. Y anhelábamos que se acabe la pandemia, que se levante el confinamiento. Y hoy, gracias a Dios, estamos todavía en un proceso de reactivación. Pero algo peor que el COVID o que la COVID, como llaman algunos, 19, es si nuestro corazón todavía está en esa condición de amargura. Porque hay gente de Dios, son hijos de Dios, hijas de Dios, pero están en esa amargura. Y eso lleva a algo, Efesios 4:30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, o sea, no lo entristezcan. ¿Y qué entristece al Espíritu Santo? Vamos a leer hasta el versículo 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. O sea, Dios colocó su sello, mientras Satanás marca, Dios coloca su sello, diciendo es propiedad nuestra. Así se sellaban las promesas, los contratos, un sello, un anillo se sellaba para el día de la redención. O sea, tú tienes el sello de Dios. Usted va a Timoteo, dice que el Señor conoce a los suyos, ya habla de ese sello. Pero dice el 31, lo primero que dice es, quítese de vosotros toda amargura. Y me encanta, no dice que el Señor te la va a quitar. Porque a veces queremos dejarle responsabilidades a Dios que son nuestras. Es un tema de decisión. Quítese de vosotros. O sea, ¿quién tiene que quitarlo? Uno. De vosotros toda amargura, pilcria. Quite a pilcria de ahí.
Pilcria, te vas. No más pilcrioso. O pilcriosa. Ahora no va a decir que el pastor dijo por allá que no más. Mejor no digo. Quítese de vosotros toda amargura. Mira que la coloca de primero. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son ramificaciones de la amargura. Versículo 32. ¿Cuál es el antídoto? Antes de benignos, sea buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta mañana les decía, les colocaba el ejemplo, uno de mis hijos, no va a dar el nombre, él sabe quién es y el otro también sabe, hizo algo esta semana, dije no lo hagas porque no te voy a comprar esto, y lo hizo varias veces, y yo le dije no se lo voy a dar, pero el Señor me dijo dale una enseñanza, y yo le dije te lo voy a dar, entonces el otro dijo ¿por qué se lo vas a dar? Porque le voy a enseñar lo que es gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, que no merecemos. No merecíamos ser salvos, ser perdonados, no merecíamos el cielo, no merecíamos servir al Señor, no merecíamos nada de eso. Pablo dice, lo que soy es por la gracia de Dios. Y a veces eso como que se nos olvida en el camino. Porque a veces decimos, Señor, es que yo tengo 30 años en Maranata. No, Maranata no tiene 30 años. Señor, yo tengo tantos años y yo me merezco esto, y yo he orado y yo he hecho y yo me merezco. Y esta es la vida que no me merezco. Pero se nos olvida un detallito. Es por gracia que somos salvos. Es gracia de Dios. Vea, si el Señor nos tratara a nosotros como nosotros nos portamos con Él. Entonces yo le decía, vamos a comprarlo, vamos a dártelo. Y la verdad es que estaba yo muy espiritual, porque si no estaba espiritual no lo hubiese hecho. Porque esta era que lo gritaba. Gracia, favor, don inmerecido. Entonces cuando dice misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y he dicho algo en estos días, he compartido con los hermanos, he compartido. Es que una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Pero por lo menos Dios te dice, perdona. Si hay reconciliación, mejor. Pero si no hay reconciliación, listo. Porque Dios no te va a obligar y tú no puedes obligar a nadie. Tú no puedes obligar a nadie que te ame. No podemos obligar a alguien que se quede en la iglesia, como tampoco podemos echar a nadie. Amén. Hay gente que uno para ellos siempre va a ser malo. Como dice uno de mis hijos, ¿culpa de quién? De Duque, de Petro, del otro. Culpable. La gente busca a quién echarle la culpa. ¿A quién es culpa de alguien? Eso es como cuando en este tiempo si el gobierno hacía confinamiento, malo. Si no lo hacía, malo. Si los ancianos, malo. Si no lo hacían, malo. O sea, cuando la gente está en esa posición. Si da subsidio, malo. Si no da subsidio, malo. Bueno. Amén. ¿A qué se le parece? Y hay gente que está así. Entonces, pero el perdón sí. Libre el corazón de todas esas cosas. Tu corazón y mi corazón tiene que estar libre de todas esas cosas. Porque te enferman, porque nos enferman y lo peor es que enferman a otros. Cuando un papá está amargado, lo transmite a sus hijos, se envenena a sus hijos, los contamina. Entonces hace hijos inseguros, hace hijos con baja autoestima o lo contrario, o hijos que se vuelven agresivos y violentos. Y les decía esta mañana que, por ejemplo, yo odiaba a mi papá. Lo odiaba. Yo lo odiaba. Por la forma en que él me trató. Pero cuando el Señor dio mi vida y me llevó al proceso de perdón, yo puedo ya hablar bien de mi papá, puedo honrar a mi papá, puedo bendecir a mi papá, hablar de mi papá, aunque muchas cosas él no las hizo conmigo. Entonces hoy miro más sus virtudes y no me detengo en sus defectos que él tuvo. ¿Por qué? Porque el perdón te libera. Y tú te recuerdas. Yo me recuerdo cuando me bañaba con agua fría a las 5 de la mañana y me decía esto. Pero ya no lo recuerdo con dolor. Amén. Aún digo, Señor, gracias, porque hasta eso me ayudó que pronto me hubiera vuelto afeminado. ¿Quién sabe qué?
o a ser aguerrido, a luchador. Ahora, no estoy diciendo que de pronto esos métodos están bien. Me hago entender. Me hago entender. Pero si tú no tienes claro eso, el enemigo lo que va a buscar es alimentar. Alimentar a que odies, a que te enfermen. Entonces el antídoto es: sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Concluyo aquí. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan de amargura. Esaú cayó en amargura, a tal punto que cuando usted va a Génesis, dice que se casó con mujeres, o sea, tuvo mujeres que no eran del pueblo de Dios para amargarle la vida a sus papás. Y dice que ellas fueron causa de amargura para Isaac y para Rebeca. O sea, hay hijos que cuando están así hacen cosas para amargarle la vida al papá y la mamá. Ahora voy a hacer esto. O lo hacen consciente o inconscientemente. Porque esa amargura que los está envenenando, que los está enfermando, que los ha punzado, los lleva también. Y por eso hay que orar por el corazón de los hijos. Y por eso hay que orar por las generaciones. Y hay que desatarlas. Amén. Y el primero tiene que ser uno. Entonces él hizo eso. Pero hay otro pasaje, de los muchos más. Israel está en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Y van a beber de las aguas. Se encuentra que las aguas son amargas. Y le colocaron nombre Mara, amargura. Hay momentos en nuestra vida, situaciones, relaciones, cosas que producen amargura en nosotros. Cuando usted se ha tomado algo amargo, usted dice: amargo, un tinto amargo. Aunque a mí me encanta ese tinto así oscuro, así, ese tinto así. Pero amargo, un trago amargo, una situación amarga. Y así está Israel, está en el desierto, tiene sed. Y llamaron aquel nombre Mara. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? El Señor siempre tiene solución para todo, iglesia. Amén. Dijo: toma un árbol y échalo en las aguas. Porque cuando el árbol lo eche, el agua va a endulzar las aguas, las va a sanar. Y efectivamente, ese árbol es Jesucristo. Es el árbol de vida que endulza nuestra vida. Amén. Por mucha amargura que cosas, situaciones o personas hayan producido en nosotros. Pero Jesús vino a endulzar tu vida y mi vida. Jesús vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Amén. Y aunque quedan marcas del pasado, esas marcas que quedan, tómalas como un testimonio de lo grande y maravilloso que es el Señor. Yo tengo una marca aquí. La marca de Cristo. En una de esas aventuras de fe. Y yo cada vez que veo esa marca me acuerdo que el Señor tuvo misericordia ese día de mí en la circunvalar. Ya me llegó una marca por acá, casi no me ve, que mi hermana Consuelo me hizo. Ya la perdoné. Ella sabe, ya la perdoné. Jugando, como en la adolescencia, jugando, peleando ahí. Los hermanos pelean. Y pum, la puse, reventó acá. Y a ese ya le dieron una. Son marcas que te quedan, cosas que te quedan en la vida. No solo externamente, te quedan. Y eso es lo que debemos tener en cuenta algo. Colóquese eso en sus pies. Si yo cojo este altril ahora aquí y cojo puntillas o clavos y empiezo a clavar esas puntillas, esos clavos, cuando los quiera sacar, habrán algunos que no van a salir. Y los que logre sacar, van a quedar las marcas, las perforaciones. Y por mucho que trate, no va a quedar igual. Entonces ahí donde tenemos que tener cuidado, que nuestras palabras hirientes, nuestras actitudes, nuestras acciones pueden marcar. Proverbio dice que hay palabras que son como golpe de espada. Entonces, si usted tiene una vida amargada o ha permitido que la amargura, permítale al Señor que en este día
le libere y le desate de la amargura. Señor, yo no quiero ser más ese amargado, esa amargada. Y no diga porque es viejo, porque yo conozco jóvenes amargados. ¿Cierto? Y cuando la gente está amargada, aleja. Eso es como cuando uno tiene mal aliento o cuando las asilas y aleja. Padre, que me hable mejor con el tapabocas. Ahí uno dice, Señor, gracias por el tapabocas. ¿Cierto? Esas cosas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, venimos delante de tu presencia con nuestras cargas, con nuestras situaciones, con nuestros dolores. Señor, con heridas, con frustraciones, con quejas. Señor, con tantas cosas en nuestra vida. Tú nos conoces bien, Señor. Y reconozco que hoy mis manos pueden estar caídas o están caídas, Señor. Que mis rodillas se han paralizado. Que hay cosas en que estoy cojeando, Señor de los cielos, que no me permiten caminar firme y bien en ti, Señor. Señor, reconozco que necesito estar en paz contigo, conmigo mismo y con los demás. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz se da cuando hay perdón y también el anhelo de vivir en justicias, Señor de los cielos. Señor, porque sin santidad nadie te verá, pero la santidad va dentro de la integridad, Señor. Señor, reconozco que hay falta de perdón, hay enojo, hay ira, y puede ser, tú lo conoces, que hay una raíz de amargura, Señor, o muchas raíces de amargura, Señor, que me están estorbando, que me están impidiendo alcanzar la gracia tuya, y que he afectado a otros, Señor, aún los que más amo, con mi amargura los he contaminado, Señor. Señor, pero tú eres el árbol de vida, y así como sanaste las aguas para Israel en el desierto, para que ellos pudiesen beber del agua de vida que eres tú, Señor, del agua que sacia, Señor. Hoy te pido que me ayudes a quitar toda amargura, a no contristarte más, Espíritu Santo, a no entristecerte, a no apagarte, a disfrutar de lo que tú me has dado, Señor. Y hoy decido amar, decido perdonar, Señor de los cielos, porque necesito estar bien, porque necesito sanidad, Señor, necesito de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que están aquí presentes y conectados. Oro por aquellas mujeres, hombres que han sido traicionados. Oro por aquellos hijos que han sido abandonados, no solo físicamente por esos padres, sino aún estando como si no estuvieran, Señor. Por ese abandono, por esa ausencia emocional, Señor. Oro, Dios de los cielos, por los que han experimentado traición de su familia, de sus seres amados, Señor. Y aquellos que han sido perseguidos, y dice tu palabra, que seremos vituperados y toda clase de mal mintiendo contra nosotros, pero somos bienaventurados, porque el Espíritu Santo reposará en nosotros. Y dile, Señor, hoy entrego mi alma, mi corazón, Señor. Hoy entrego toda esta rabia, toda esta frustración, todo este dolor que hay, Señor, todo este reclamo que hay, Padre, toda esta queja, Señor. Y hoy decido perdonar, Señor. Y hoy decido hacerlo, aunque no lo sienta, Señor, pero en amor a ti, en obediencia a ti, Señor de los cielos, porque lo que está impidiendo, lo que está estorbando que alcance la gracia tuya, Señor de los cielos, yo no quiero perder de tu gracia. Yo no quiero que me suceda lo que le pasó a Esaú, que aunque lo procuró con lágrimas, Señor, ya era tarde, porque lo que había era un remordimiento en su vida y no un arrepentimiento. Señor, quiero que haya un arrepentimiento genuino en mi vida, y Espíritu Santo, tú me convences, y hoy decido perdonar. Y si tú tienes una lista ahí delante del Señor, dile, Señor, aquí está esta lista, pero decido aún perdonarte a ti, oh Dios. No porque Dios necesite nuestro perdón, sino por nosotros mismos, Señor, porque de pronto como Marta
te dije, llegaste tarde y si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Señor de los cielos, porque aún te he culpado a ti de mis situaciones, Señor de los cielos. Aún por ese familiar que yo esperaba que tú sanaras. Por esa situación, Señor, por esa situación económica, por esa enfermedad, por esa situación que he vivido, Señor de los cielos. Pero hoy yo te perdono también, Señor, y también recibo tu perdón y perdono a otros, Señor, Dios de los cielos, y también yo pido perdón, bendito Dios de verdad. Y en esta hora, Espíritu Santo, libera corazones, libera hogares, familias, libera matrimonios, libera hijos, Señor, libera ministerios, libera lugares de trabajo, Señor de los cielos. Padre, libera nuestro país, nuestra nación de tanta amargura, de tanto resentimiento social, Señor, de tanta situación que hay, Señor, donde muchos han caído en la trampa, en el lazo del enemigo, de culpar a otros de su situación, Señor de los cielos. Pero en esta mañana trae liberación, Espíritu Santo. Señor, que en esta mañana tú traigas esa restauración. Y dile, Señor, ayúdame a vivir una vida más excelente, Señor. El camino del bien, el camino no del mal, Señor. El camino de vencer el mal con el bien, Señor. El camino, Señor, de no ser vencido por lo malo, sino vencer con el bien, Señor. De bendecir, comience usted a bendecir. Señor, yo bendigo a los que me maldicen, Señor. Oro por los que me persiguen, Señor de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, comience a bendecir a sus generaciones. Bendiga a sus padres si no están con usted, si ya partieron de esta tierra. Pero bendígalo y dele gracias al Señor. Bendiga a esa persona, bendiga en este momento, en el nombre poderoso del Señor. Porque cuando hay amargura, no nos permite reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que otros también han hecho por nosotros. Señor, en este día, en el nombre de Jesús, oro para que traigas liberación sobre nuestros corazones. Señor, para que no haya predicaciones con amargura. Porque dile, Señor, aún cuántas veces he usado el púlpito para descargarme y no he venido a tu presencia. Cuántas veces he usado el ministerio y cuántas veces, Señor, he usado la posición, Señor de los cielos. O cuántas veces, Señor, he descargado sobre otros, de lo cual yo soy responsable. Pero dile, Señor, también acepto tu perdón y di, soy libre de la culpa. Señor, hoy soy libre de la culpa, de la condenación, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Y dile, Señor, yo quiero disfrutar de tus bondades, de tu gracia, de la vida nueva que me has dado, de las oportunidades, del nuevo tiempo. Levanta tus manos en esta mañana, Señor, y te voy a adorar y te voy a bendecir. Y te doy gracias en todo momento. Y tu poder lo vas a perfeccionar en mi debilidad. Señor, y me apropia tu palabra, que tus pensamientos no son para mal, sino que son para bien, Señor, de que tú me amas. Y no voy a perder la primogenitura, Señor, y no voy a menospreciar lo que tú me has dado, Señor de los cielos. Dios, dile, soy bendecido, soy privilegiado, soy amado, soy aceptado por ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la bondad, gracias por los talentos, gracias por la salud que me has dado, gracias por las habilidades, gracias por la familia que me has dado. Gracias, Señor, por las oportunidades. Gracias por tu sustento. Gracias, Señor de los cielos, porque otros han muerto, pero tú me has dado vida, me has dado oportunidad. Gracias, Señor, por tu sustento. Gracias, Señor de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo. Y en este día quiero hacer un llamado a toda persona que te debe entregarle su vida al Señor. Ahí donde estás conectado, tú que estás aquí y quieres reconciliarte con el Señor, aceptarle, ahí donde estás puedas levantar tu mano y puedas haciéndolo saber también. Y hagas esta oración de fe diciéndole, Señor Jesucristo, en este día he oído tu palabra y he creído a tu palabra. Me arrepiento y reconozco que soy pecador. Y hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Te doy gracias por la obra tuya en la cruz, por darme vida eterna y vida en abundancia en tu nombre, Señor.
Amén y amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Nuestra hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conectado con esta casa ministerial. Te esperamos en una próxima transmisión. Y recuerda que te amamos en el amor del Señor. Bendiciones para tu vida.